decir, ¿no? Pues generalmente se habla del tiempo, ¿no? Ay, sí, pues la semana que viene va a ser más frío, o no, y ha salido el sol, qué bonito, porque no tienes otro tema de conversación. Y entonces dices, hablar del tiempo, como hablar de una generalidad. En Turquía dicen hablar del tiempo y del agua. Y yo decía, bueno, lo del tiempo lo entiendo, pero lo del agua, ¿por qué? Hasta que, claro, me di cuenta que el agua la cortaban cada 2 por 3 y que teníamos que llenar bidones de agua para no quedarnos sin nada. Y entonces era otro tema genérico. Hoy han cortado el agua, hoy la han dado, hoy he llenado 3 bidones. Entonces, esto de la sociedad líquida, ¿qué es? Recapitulando un poquito lo que Maicon ya compartió la semana pasada, así muy somero, para saber de dónde viene. Antes de lo que llamaban la edad moderna, la premodernidad, se asumía que Dios, y en muchas ocasiones su representante en la tierra, el rey, el emperador, quien fuera, era la medida de todas las cosas. Era Dios quien nos decía lo que es blanco o negro, correcto o falso. Vino la modernidad, que se inicia con el Renacimiento y luego ya culmina con la Ilustración, y cambia la forma de ver el mundo y empezamos a decir el hombre es la medida de todas las cosas, la razón, lo que podemos entender, razonar y asumir con nuestra lógica. Lo que la posmodernidad nos ha aportado, vamos a decirlo así, es que mi opinión es la medida de todas las cosas. Por ejemplo, ¿no os asombra los contertulios en los programas de televisión que saben de todo y que cada uno tiene una opinión para todo y que cada opinión puede ser distinta, aunque generalmente hay una forma genérica según el canal y según, digamos, la mentalidad de la cadena de interpretar las cosas? Pero lo que nos dice la posmodernidad es que mi opinión es lo que vale y mi percepción subjetiva de las cosas. La modernidad líquida nos dice que nada es sólido, nada es consistente, ni nada es perdurable y por tanto nada es definitivo. Y este término lo sacó un señor que se llama Zygmunt Bauman, un polaco. Lo tenéis ahí en vuestra hojita, la foto del señor. Porque las realidades sólidas de nuestros abuelos o de nuestros padres, según la edad que tengamos, cada uno colóquese donde quiera, como el trabajo y el matrimonio para toda la vida, han desaparecido. Han dado paso a un mundo provisional, ansioso de probar siempre algo diferente, porque lo que probó ayer ya no le satisface, y carente de seguridades y de absolutos. Entonces, a ver si no funciona el aparatito. Este es el señor que sacó este término. Y yo digo que es una sociedad gaseosa, etérea, como el humo de su pipa, donde no puedes agarrar ni asirte a nada. No sé si es el mando lo que hace pasar o son los hermanos de ahí atrás, pero creo que aquí no funciona. Muy bien. Cuando nos quitan el suelo de debajo de los pies, cuando nos cambian los asideros, pues podemos sentirnos amenazados. ¿Y qué es eso? La sociedad líquida la hemos de afrontar como una amenaza, como un riesgo, como un desafío, o bien es una nueva oportunidad. Bueno, me acuerdo de mi abuelo, ¿no? Cuando decía, oh, todo va peor, ¿dónde va este mundo? Y cada vez a los abuelos le escuchamos de alguna manera usar este tipo de expresiones. Yo de joven pensaba, cuando sea mayor no dirá estas cosas, pero de vez en cuando se me escapa, ¿no? Uy, ¿dónde vamos a parar? Este mundo cada vez está peor. Pero nos encontramos en Eclesiastés que Salomón, que era sabio y viejo ya, nos dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y luego encontramos en las parábolas de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, esta expresión, los hijos de este siglo son en su generación más astutos o más sabios que los hijos de la luz. Con lo cual nos está apuntando a que
tenemos que espabilarnos, que tenemos que darnos cuenta de que sí, nos gusta sentirnos cobijados, cómodos en lo que siempre hemos tenido como seguridades, mientras que los hijos de este siglo se apañan, se adaptan, cambian y asumen los desafíos como oportunidades. Y en un sentido el Señor nos llama a hacer lo mismo. Aquí hay una especie de crítica escondida. En Hechos capítulo 13 y versículo 36 también nos dice algo interesante. Gracias. Si no me puedo caer. David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, dejó este mundo. Y la expresión es interesante. Cada uno vivimos generaciones distintas, desafíos distintos, situaciones diferentes, pero Dios nos ha llamado a ser conscientes del momento que nos toca vivir y saber que es una oportunidad que Él nos da y hemos sido equipados para aprovecharlo de la mejor manera. Antes, más bien que encerrarnos en un búnker y decir todo está mal, este mundo de allá afuera, no podemos hacer nada, sino preguntarle cómo podemos aprovechar estas situaciones para servirle. Nuestra sociedad va según soplan los vientos. Es una sociedad líquida o etérea. Y los vientos cambian de dirección, decimos, no de una persona, es una veleta. ¿Por qué? Porque cambia según los vientos. Y nosotros decimos, no, la palabra de Dios permanece para siempre, es verdad, correcto, no cambia. Pero también la palabra nos llama a sacar, al ser el escriba que saca del tesoro de la palabra cosas viejas, reales, inamovibles, verdades inamovibles y cosas nuevas, la capacidad de reinterpretar nuestro tiempo y sacarle ventaja. La sociedad líquida, perdón, la anterior, por favor, ¿o fui yo quien la cambió? ¿Podemos ir a la de atrás? No, la siguiente. Hay una en medio, ¿no? ¿O no? ¿Es esta? Vale. La sociedad que sentimos que nos amenaza, en realidad el cristianismo antes en España era indiscutible y la Iglesia Católica, el nacionalcatolicismo, pues no digamos, yo viví los últimos años de Franco, pues entonces eso estaba bien asentado, era bien sólido. Nosotros los evangélicos teníamos nuestros rifirrafes, ¿no?, con la Iglesia Católica. Hoy en día casi han desaparecido. ¿Por qué? Porque la Iglesia, incluso la Iglesia Católica, se siente amenazada en una sociedad más secularizada y cada vez más anticlerical en muchos aspectos. Pero ¿por qué simplemente hemos de ir en busca de la comodidad, de lo asentado? El cristianismo, cuando vio nacer la nueva fe en el contexto del Imperio Romano, pues estaba mucho más amenazado que nosotros. Y la sociedad era mucho más líquida, o sea, cada uno creía en lo que quería, las mitologías estaban al orden del día, las religiones de todo tipo, aunque se contradijeran, muchas veces eran asumidas de una forma sincretista por el Imperio Romano, no digamos, y la fe cristiana era objeto de burla, como lo es hoy en día. Pienso que la sociedad que nos está tocando vivir, en algún sentido, es quizá la época más parecida a aquella que vio surgir el cristianismo. De hecho, aquí tenemos lo que se considera uno de los primeros grafitis hecho en una pared de Roma, perteneciente al año 160 o por ahí, en la que dice, Alexámenos adora a su Dios. Se está refiriendo a un cristiano adorando, esta vez, a un burro crucificado. Esa fue una de las primeras reacciones de los paganos hacia nuestra fe. ¿Cómo pueden adorar a un señor que lo mataron de una forma tan ignominiosa, en una muerte tan espantosa, precisamente que Roma la destinaba a la escoria de la sociedad? ¿Cómo pueden creer en eso? Es como creer en un burro. El primer grafiti de la historia son insultos a la cristiandad. ¿Se sintieron nuestros hermanos por eso apabullados? ¿Dejaron por eso de dar testimonio? ¿Dejaron de aprovechar las oportunidades de seguir testificando a una sociedad
y de reflejar en sus vidas la verdad de Cristo. ¿Se arrugaron ante esta situación? No. Ahora sí podemos pasar a la próxima. No sé para qué tengo el mando, pero bueno. La sociedad es líquida y el espíritu es líquido. Precisamente Dios nos llama a una vida líquida, gaseosa, no en el sentido de que no tenemos absolutos y no tenemos verdades y realidades ciertas, sino de que hemos de saber fluir y adaptarnos a las situaciones. Jesús nos dice, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, hay un agua que nos da el mundo, hay un líquido que nos da el mundo, pero hay un líquido, un agua para saciar nuestra sed que Jesús nos ofrece, que es el Espíritu Santo. El que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y luego dice en el capítulo 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. La sociedad es a su vez gaseosa, pero el espíritu también. Fijaros en todas las simbologías del espíritu. El viento, el ruaj, en hebreo antiguo. Dice que sopló un viento y abrió el mar rojo, ¿verdad? Conocemos el pasaje. Dice que sopló un ruaj. O sea, el Espíritu Santo estaba pasando por ahí de alguna manera. El neuma del que nos habla el Nuevo Testamento, pero también el aceite, el agua, todos los símbolos del Espíritu Santo y de la experiencia que tenemos con el Espíritu Santo nos apuntan a esto. En Juan 3:8, y pasamos a la siguiente diapositiva, ya los hermanos ahí me ayudan, nos dice, el viento sopla, en una versión yo leí respira, que también me gustó, porque soplar es desde fuera, respirar es una experiencia también interna. El soplo del Espíritu sobre todo es una experiencia interna del creyente que efectivamente se expresa hacia fuera. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta ante este versículo es, ¿habla del proceso del nuevo nacimiento solamente, del hecho puntual de la conversión? ¿O nos está hablando aquí también de la vida que a partir de ese punto vamos a llevar adelante con la asistencia del Espíritu Santo? Es decir, de lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros, en los creyentes. Yo creo que habla de ambas cosas. Y de hecho, un par de versículos que nos pueden refrendar esto. En Colosenses dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O de la manera que habéis recibido el Espíritu Santo, de esa misma manera, proyectadlo en vuestras vidas y experimentadlo. Y en Gálatas, por ejemplo, ya específicamente sobre el Espíritu Santo nos dice, si vivimos, si hemos recibido la vida del Espíritu Santo, andemos el andar cristiano, vivamos, sigamos, experimentemos, aprendamos, escuchamos, seamos transformados también por el Espíritu Santo. Así que este versículo que habla del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento no está en las manos del que recibe la nueva vida, es algo totalmente original del Espíritu Santo. A la vez nos indica en esa nueva vida, dependiendo del Espíritu Santo, ciertas incertidumbres. En este mundo tenemos incertidumbres, nada está asegurado, pero a la vez ciertas certezas. El hecho de que ya no estamos solos, que aunque a lo mejor no sabemos a dónde vamos, sabemos quién está con nosotros. Y experimentar eso no solamente para, vamos a decir, reedificar nuestras vidas, sino también para dar testimonio a la sociedad en la que nos encontramos. Si pasamos a la siguiente. Que el viento sople donde quiere decir que Él es soberano. Él quiere dirigir nuestras vidas. Ahora, no es con cadenas, no es una forma forzada, sino es una forma placentera. El viento, generalmente, si no es un huracán, pues representa una forma plácida en la que Dios
obra sobre nuestras vidas. El caso es que, ante todo, lo que hemos de ver es quién controla a quién. Nosotros al viento o el viento a nosotros. Se trata de que Él nos controla a nosotros. Y en algunos contextos, yo vi una película del año 56, una referencia, en la que se usaba este versículo para todo lo contrario de lo que expresa. Es un preso indómito que decide escaparse de la cárcel y entonces en ese espíritu que nadie puede apresar ni limitar, pues cita esto: el viento sopla de donde quiere. O sea, el espíritu tiene las agallas para escaparse de la cárcel y escoger su propio destino. No, aquí no nos habla de eso, nos habla precisamente de todo lo contrario, de dejarse a merced del viento, de ofrecerse para que Él obre en nuestras vidas. Y no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que no podemos tener claras, hay muchos interrogantes que quizá no podamos contestar. Hay muchas inquietudes que tengamos que sencillamente poner en sus manos y confiar en que Él es la realidad más sabio que nosotros. Todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. De nuevo, cuando nos habla de los dones, nos expresa Pablo en la primera carta a los Corintios que la distribución de los dones que nos son concedidos, las capacidades espirituales para servir como creyentes dentro del cuerpo, no decidimos nosotros, yo quiero este don. Aunque dice, si algún quiere profecía, buena cosa desea, pero, añade un pero, ¿no? No vayáis solamente en pos de los dones más espectaculares y más vistosos, sino que aceptad con agrado, como cuando David dice en los Salmos, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. En la repartición de la tierra, David dice, aquella porción de la tierra que Dios me ha otorgado para mí es la mejor. Puede ser un desfiladero, puede ser un despeñadero, puede ser una ladera, puede ser un valle fértil, no importa. Lo que Dios me da es lo mejor que yo podría recibir. Pues en el reparto de los dones es el Espíritu Santo quien decide. A cada uno nos ha dado una capacidad diferente, nos ha dado habilidades, nos ha dado capacidades de manuales o intelectuales o profesionales o emocionales. Hoy se habla, ¿no?, de la inteligencia emocional, de la inteligencia artística. Para cada cosa hay una inteligencia y es verdad, cada uno tiene de parte de Dios esas cualidades, pero es Él que las reparte como Él quiere. La sociedad líquida y la experiencia líquida del Espíritu Santo nos anima a depender más que nunca precisamente de que Él es quien tome las decisiones sobre nuestras vidas y quien nos equipe para llevarlas a cabo. En Hechos capítulo 20, esta vez, Pablo dice respecto a lo que va a ser su futuro. Pablo iba un poco a un destino incierto en este mundo, él sabía muy bien. Me espera la corona de vida, he acabado la carrera, he mantenido la fe. Dice, para mí ya lo que me espera es la corona de vida que dará el Señor a todos aquellos que lo aman. Pero en cuanto a este mundo, él no sabía cómo iba a acabar sus días, ni exactamente ni en qué ciudad, ni en qué condición, y dependía plenamente de lo que el Espíritu le iba indicando de mil formas distintas, personalmente, en su vida de oración, audiblemente, o en este caso a través, dice que en cada ciudad donde iba habían profetas, o sea, habían hermanos que recibían de parte del Señor indicaciones de dónde iba a acabar Pablo, y no iba a acabar muy bien, por cierto. Pero dice el Espíritu Santo por todas las ciudades, me da testimonio diciendo esto o aquello es lo que pasará contigo o es a donde acabarás yendo. Y por eso Pablo, cuando habla con los corintios, dice, cuando me propuse algo, dice, yo me propuse ir a visitaros, pero no he podido. La segunda carta a los Corintios es toda una justificación de por qué Pablo aún no había venido cuando les había dicho que quería ir a visitarlos. Y entonces nos hace una reflexión o hace una defensa quizá a una crítica que recibiría. Pues si tú ibas a venir a vernos, entonces ¿qué te lo propusiste tú en la carne o fue algo del Espíritu? Porque luego él habla de que nos han sido dadas las arras del Espíritu y que nuestro sí sea sí en el Señor y nuestro no sea no en el Señor. Y Pablo dice, ¿acaso me lo propuse según la carne? Es decir,
Evidentemente que el Señor nos ha dado capacidad de decisión, evidentemente que no tenemos que poner cada detalle de nuestra vida. Yo conocí un hermano en San Juan cuando nos convertimos que cuando iba al Corte Inglés a comprarse un traje, primero oraba y le decía al Señor, Señor, me lo compro liso, me lo compro de rayas. Yo digo, hombre, no sé si el Señor hasta ese punto interfiere en lo que quiere. También nos da capacidad de tomar ciertas decisiones. Pero en cuanto al enfoque de nuestra vida cristiana, de nuestro servicio cristiano, Pablo era muy consciente de que uno podía decidir en la carne, o quizá era la crítica que recibía, como ya dije, o que uno puede tener una convicción, un sí es sí y un no es no en el Espíritu. ¿Qué tanto en nuestra vida el Espíritu Santo toma un papel preponderante y por eso nos libera y por eso nos potencia y por eso en un sentido nos catapulta a servir a nuestra generación, una generación voluble, una generación cambiante, pero a la vez a la que podamos dar un mensaje potente y serio en cuanto a nuestra experiencia? De nuevo, experimentar la dirección clara del Espíritu Santo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hay unas líneas de este autor, Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, que hablando del albatros, en un sentido nos está animando y hace una reflexión, no sobre el Espíritu Santo, pero es aplicable, a cómo nosotros debemos dejar al viento del Espíritu tomar parte de nuestras vidas. El albatros vive en el viento, vuela siempre, volando duerme. Incluso se dice que a veces pasa varios meses sin tocar tierra. Incluso hay otro pájaro, lo miré en el Google, en el tío Google, hay otro pájaro más pequeñito que llega a estar de 3 a 10 años sin posarse en ni una rama ni en el suelo. El viento no lo cansa ni lo desgasta. A los 60 años todavía continúa dando vueltas y más vueltas alrededor del mundo. El viento sopla y le anuncia de dónde vendrá la tormenta. Le dice dónde está la costa. Nunca se pierde o se olvida del lugar donde nació. Pero a la tierra no pertenece ni al mar. Sus cortas piernas apenas pueden caminar y flotando se cansa. Cuando el viento lo abandona, espera. A veces el viento se demora, pero siempre vuelve. Lo busca, lo llama y lo conduce. Se deja llevar con sus alas enormes, planeando en el aire. ¿No es un precioso símil de lo que, en un sentido, el Espíritu nos invita a experimentar esa dependencia del viento, que Él hinche nuestras vidas, que Él nos haga flotar, que Él nos eleve, que Él nos dirija, que Él sea el aliciente y el foco principal de nuestras vidas? Pasamos a la siguiente. El viento no se ve, pero se oye. Jesús mismo lo dice en los versículos de Juan. Cuando mueve el follaje, ulula entre las hendiduras y se siente cuando acaricia la piel, zarandea las ramas o hace revolotear la hojarasca cuando riza la cresta de las olas, hincha las velas o hace ondear la bandera. Hasta el punto que ahí en el fondo, muy difuminado, se ve una escultura que está en Inglaterra, que es a base de tubos, tiene una forma como de ángel o de árbol. Es una escultura sonora. Aprovecha precisamente cuando sopla el viento a través de esos tubos para producir sonido en ella. Es el Espíritu Santo que quiere producir en nosotros sus sonidos. Es el Espíritu Santo que quiere revitalizar nuestra vida. Es el Espíritu Santo quien quiere ser el Señor, el que tome en acuerdo con nosotros las decisiones que nos van a hacer ser fructíferos y eficaces ahí donde parece que el suelo desaparece de debajo de nuestros pies. Primero porque Él hace sentir su voz. Él se hace manifiesto. Y por eso Jesús nos dijo que cuando Él venga, os recordará todas las cosas que yo he dicho, el Consolador.
uno de los objetivos principales del Espíritu Santo es recordarnos, vivificar en nosotros la palabra de Cristo. Aquello que hemos leído, que no solamente sea una lectura monótona, sino que de repente esas palabras cobren vida y de alguna manera se arraiguen en nosotros y nos alimenten. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Esta es la gran diferencia de los que tienen el Espíritu y no lo tienen, según Pablo en Romanos capítulo 8. Él, de alguna manera, se hace evidente, susurrando a nuestros corazones: tú me perteneces, tu vida es mía, yo ahora estoy en ti. De hecho, la manifestación visible y externa de eso, de esa experiencia interna que el Señor nos ha concedido, en un versículo anterior dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. La manifestación visible de esa experiencia interna que hemos vivido con el Señor es que hay una guía del Espíritu Santo. Y por eso los desafíos que vivimos hoy son una oportunidad y son un llamado a revivir tanto más estas cosas. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. No satisfaceréis vuestros deseos más humanos, algunos pueden ser legítimos, otros pecaminosos, pero el antídoto a esa condición, el que es de la tierra es de la tierra y el que es del cielo es del cielo, dice el Señor, a que esa condición que nos arrastra hacia nuestros impulsos más básicos sea alimentada por el viento del Espíritu en nuestras vidas. ¿Seguimos? No sabes de dónde viene ni a dónde va. Es un caminar por fe. Andar por fe es un llamado que la Biblia nos hace. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, la semilla brota y crece, pero no sabes cómo. Él no sabe cómo ha ocurrido este hecho, porque eso depende de Dios. El saber el cómo, el saber el destino final está en las manos de alguien en el que podemos confiar plenamente, que es absoluto y que es inamovible. Pero en nuestro andar diario, como también nos dice Eclesiastés, reparte tu porción con 7 y aún con 8, porque no sabes qué será mejor o qué será peor, si esto o aquello. Ponte tú en manos del Señor, cumpliendo con tus responsabilidades, porque tú no eres el que sabes. El que sabe es aquel que nos ha abrazado. Y por eso mismo, yo pienso, creo, y os lo digo sinceramente y os animo, a que la gran oportunidad que tenemos hoy ante lo que llamamos esa sociedad líquida, una sociedad que busca experimentar cosas nuevas, que busca dar sentido a su vida, que precisamente se da cuenta de que en este mundo no hay nada fijo, ni nada seguro, ni nada a lo que asirse, es poder hablar también nosotros de nuestra experiencia, que es a lo que nos anima Jesús. Cuando está hablando con Nicodemo, le dice: Nicodemo, ¿por qué tú no te enteras de estas cosas? ¿Por qué no entiendes? Y le dice: de cierto te digo, lo que sabemos, lo que hemos visto, eso testificamos. Y en un sentido, el desafío de esta sociedad que nos encontramos nos está dando una oportunidad para vivir más intensamente aquello que ya nos ha sido otorgado por el Espíritu Santo y poder decir a este mundo: mira lo que yo tengo, mira lo que sí es real, mira lo que el Espíritu Santo, la obra de Dios, hace en nuestras vidas. Y precisamente por eso, por esta sociedad subjetiva en la que vivimos, en la que la historia de cada uno es importante, y las redes sociales no digamos, cada uno quiere explicar su historia o su anécdota o lo que ha vivido o a dónde ha ido, sentimos que existimos si otros escuchan algo que nosotros hemos vivido. El ser humano de hoy, en un sentido, basa su existencia a que otros sepan, otros escuchen y otros se agraden, se complazcan de lo que yo estoy viviendo. Es un mundo que quiere escuchar, que quiere explicar su historia. Pues igualmente nosotros somos invitados a explicar nuestra historia, que es la historia más maravillosa que tenemos, la experiencia más profunda que poseemos. Y por lo mismo también saber confiar ante las incertidumbres en aquel que es nuestra guía, como Abraham, que no sabía de dónde salía, pero no sabía a ciencia cierta el lugar donde iba a llegar, aunque sabía que Dios se lo iba a indicar. Y en vez de pensar que estamos amenazados y buscar la comodidad y buscar la rutina y de alguna manera quedarnos
encerrados en nuestro mundo, el Señor nos invita siempre a buscar nuevos horizontes, a tomar riesgos, a cambiar actitudes, a preguntar por oportunidades, a estar ojo a visor para ver en nuestra vida qué podemos aportar de nuevo, cómo podemos llegar a esta sociedad, cómo podemos incidir en ella, en nuestras relaciones personales, familiares, en la escalera, en el trabajo, en la academia, en la calle, cuando compramos, cuando nos sentamos a tomar algo, cuando escuchamos una conversación, cuando somos introducidos a esa conversación, en todas las oportunidades poder aprovechar eso, porque sabemos con quién vamos. De hecho, el viento sopla precisamente porque hay, digamos, una convulsión de bolsas de aire frío y aire caliente. Es decir, las incertidumbres, las vicisitudes que vivimos en la vida, los imponderables, es también una expresión de mi abuelo, los imponderables, los que no te puedes esperar o los que no puedes medir, lo que no estaba en tu cuenta y de repente te golpean, en realidad son golpes de aire que podemos aprovechar en la vida con el Espíritu Santo para sacar siempre una nueva lección. En vez de preguntar, Señor, ¿por qué lo has permitido? Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Y qué oportunidad me quieres ofrecer a través de esta circunstancia? No es fácil, somos humanos, todos tenemos una primera reacción, que es la que encontramos en el 99% de los salmos. Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué me ha pasado a mí y no a otro? Pero luego hay la reacción de saber descubrir cómo el Señor quiere utilizar eso en este mundo pasajero y efímero y en esta sociedad líquida para dar una solidez, la solidez de que nosotros tenemos a Dios y Dios vela por nuestro bien y nuestra bendición. Seguimos. Porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, nos dice Santiago. Nuestra vida en este mundo, que es lo que el cuerpo de alguna manera ejemplifica, sin la presencia, sin que el espíritu sea insuflado de nuevo, reavivado de nuevo en nuestras vidas, está muerto en un sentido. Y fijaros esta reflexión de Pedro Casaldáliga, misionero católico en Brasil toda su vida, muy conocido, un catalados nostras. Fijaros qué certero es su análisis en cuanto a todo lo que nosotros damos por absolutos sólidos de nuestra vida cuando el Espíritu Santo nos los está llenando. Creo en el Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo Dios está lejos. Cristo está en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia es una simple organización y la autoridad es tiranía. La misión es propaganda, la liturgia es el arcaísmo y la vida cristiana es una moral de esclavos. No podemos vivir solamente del recuerdo de Jesús. Tenemos que reavivar en nosotros la llama del Espíritu. Y eso es a lo que Pablo animaba, de hecho, a Timoteo, ¿verdad? Revivifica el fuego del Espíritu, el amor del Espíritu, la presencia y el poder del Espíritu en tu vida. Seguimos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca en realidad a tientas, como palpando, como no sabiendo a dónde va, la sociedad líquida? Fijaros, esta es una expresión que usó Pablo en Atenas, como si de alguna manera palpando pudiéramos conocer a Dios, porque la sociedad ateniense también iba palpando. Dice que les gustaba escuchar siempre una cosa nueva. ¿Os acordáis ahí en el capítulo 17 de los Hechos? O sea, siempre estaban buscando una experiencia diferente, algo novedoso, sorprendente, que les trajera una nueva emoción, que les subiera la adrenalina. Y en este sentido, por eso digo que la sociedad de entonces, la que vio nacer el cristianismo y la que fue impactada por el testimonio de nuestros hermanos, era una sociedad líquida, tanto más ahora, es el momento quizá más parecido, con sus diferencias evidentemente, sus matices, la actitud hacia la vida, que nos permita a nosotros, recuperando esa experiencia vitalizante del Espíritu Santo,
dar un testimonio que le glorifique, experimentar una plenitud de vida que nos ha sido ofrecida y ofrecer igualmente una mano sólida a aquellos que la buscan. ¿Qué es lo que busca a tientas la sociedad líquida? Esta sociedad ya no quiere imposiciones, sino palpar verdades vividas. Todos buscamos en alguna persona algo que haya vivido de forma genuina y por lo mismo aferrarse a esas experiencias auténticas. ¿Y qué más auténtico en nosotros que la experiencia de Jesús? ¿Qué más vivido en nosotros que el Espíritu Santo que nos ha dado el nuevo nacimiento, que da testimonio a nuestros corazones, que nos habla por la palabra, que nos reprende cuando es necesario, que nos moldea en las circunstancias de la vida? Y por eso Pablo, me gusta mucho Pablo es muy posmoderno en este sentido para entendernos, testificando a una sociedad que no está buscando teorías, sino que está buscando genuinidad. Pablo dice, me abstengo de jactarme, dice en realidad, o gloriarme. Dice, me abstengo de aparentar, yo lo he puesto así, con vuestro permiso, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Pablo se enfrentaba en 2 Corintios a una crítica sobre las apariencias. Habían los llamados falsos, los falsos apóstoles que decían, este Pablo, ¿pero por dónde va? Si este Pablo, primero, que no es rico. Segundo, que no tiene una oratoria como la nuestra. Y tercero, que no tiene una apariencia así imponente como nosotros cuando os predicamos la palabra. Pablo, de hecho, Saulo Pablo, ¿sabes qué quiere decir, no? Pablo quiere decir pequeñito, enclencle, poca cosa, enano incluso. O sea, y además es un nombre que le pusieron después, ¿no? Del suyo propio, que era Saulo. O sea, no era muy agraciado el nombre que digamos. Y no expresaba precisamente, quizá a Pablo lo imaginamos así, un tipo robusto, con unas barbas muy grandes y una voz atronadora. Pero seguramente no era así. Pero Pablo, sobre todo, dice, puede que sea pobre, puede que me estén dando de palos, puede que caiga en mis desgracias, puede que mi apariencia no sea imponente como la vuestra, puede que no tenga la retórica, que no la busco, que simplemente camela vuestros oídos, acaricia vuestros oídos, pero no os ofrece la experiencia del Espíritu. Nuestras palabras no son con sabiduría, dice Pablo, sino con poder del Espíritu. Poder del Espíritu. Y por eso Pablo dice, mira, yo soy tal cual vosotros me veis. No intento ser otra cosa de la que veis, ni intento decir otra cosa de la que yo experimento en mi realidad. Y el mundo está en busca de esto, de experiencias auténticas. Por lo tanto, ¿cómo podemos vertir esto a la práctica? Que es lo que os quiero dejar hoy. 1. Ya que todo se tambalea, agarrémonos más que nunca al intangible, como Moisés. Qué bonita la expresión en Hebreos, ¿no? Como viendo al invisible, o como nos dice en Corintios, por fe y no por vista, para estrechar lazos con el único que no se tambalea. Siempre hemos de ser animados y reanimados a profundizar en nuestra relación y experiencia con Dios. Recuperemos la guía con sorpresas del Espíritu. Porque si Él es el que decide, no podemos saber nosotros de antemano. Y debemos estar atentos y a veces, de repente, cambia de registro, nos indica otra cosa, nos guía para otro lado. Pero solo oirá su voz el que tiene oídos, una advertencia también de la palabra. El que tiene oídos, oiga. Lo dice Jesús en los Evangelios, lo dice Jesús en Apocalipsis a las 7 iglesias y lo dice reiteradamente porque es muy probable, es bastante extendido o asume que en una proporción importante muchos de su pueblo no tienen los oídos que se necesitan para oír lo que dice el Espíritu Santo. O sea que de nuevo hemos de afinar nuestros oídos. Y escucha, por lo tanto, esa voz interior que te dice, haz esto o aquello, tal o cual cosa. Evidentemente si se corresponde con la ética bíblica, ¿no? Me acuerdo cuando leí el libro del Choi, del coreano este, ¿no? Que ponía un ejemplo que dice,
el Espíritu Santo me ha dicho que deje a mi mujer y me case con esa otra hermana. Dices, bueno, no creo que te lo haya dicho el Espíritu Santo precisamente, pero bueno, que se corresponda con lo que nos dice la Escritura, pero hay una voz en nuestro interior que la hemos oído muchas veces, que a lo mejor la hemos apagado o acallado. Desde darle una moneda a tal persona hasta ayudar a cual, o preguntarle qué tal va su vida a quien quiera, Pascual, ¿no? He puesto ahí. Ofrécete a la Iglesia para desarrollar cualquier proyecto de esa voz interior, aunque parezca un poco descabellado, sin asustar a los responsables, ¿no? Si te ves con ánimo de llevarlo tú a cabo en colaboración con otros. Yo recuerdo en Turquía, ¿no? Siempre venía algún hermano a decir, hemos de hacer esto en la iglesia. Y ahí el cuerpo pastoral éramos 2 o 3, como mucho, y te sientes cargado, ¿no? Porque parece que hay un aspecto más del ministerio que se te está escapando, y esto simplemente parece que te están diciendo, has de redoblar tus esfuerzos, hasta que descubrí la fórmula. Digo, pues si el Señor te lo ha dicho es que quiere que lo hagas tú. Y entonces animaba a todas las personas a hacerlo, y oye, entonces andaba como una seda, siempre que sean cosas con cierta lógica. Entonces, si te ves con ánimos de llevarlo tú a cabo, en colaboración con otros, pues escucha esa voz. Usa tus capacidades, tus dones, que son, en definitiva, el soplo del Espíritu Santo. Desde hacer una buena comida, enviar notas de ánimo, compartir pensamientos de la palabra, visitar a los que están solos, ofrecerte de voluntario o voluntaria, sin cargar con el mundo entero sobre tus hombros. Porque a veces hay algunos que se sacuden el polvo de sus hombros y hay otros que quieren cargar con todo el mundo, quieren salvar el mundo, hay que encontrar un equilibrio, pero cada uno podemos aportar ese granito de arena que nos hará ese calidoscopio o lo que llama la gracia multiforme. Pedro, ¿no? Ya habla de esa gracia de múltiples facetas que se manifiesta a través de su cuerpo de creyentes. Como todo es cambiante, todo el mundo agradece una mano que se ofrece con determinación para ayudar en lo que sea y aporta así seguridad y constancia. Sigamos. 7. Presta atención a las advertencias del Espíritu Santo. Él sabe mejor que tú lo que te espera y conviene. Por ejemplo, nosotros, sabéis mi situación, he regresado a España, no puedo ir a Turquía, en enero del 22. Ya a principios del 2019, nosotros sentíamos que el viento soplaba, el Espíritu soplaba a que regresáramos a España en el año 22. No sabía las circunstancias, pero en un sentido fue preparando nuestra mente y nuestra capacidad de aceptación con agrado de lo que nos iba a sobrevenir. Así que escuchemos las advertencias del Espíritu Santo. Esto es para todos, niños, jóvenes, adultos, jubilados. El Espíritu habla a todos, nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, con sueños, con visiones literales o alimentadas, filtradas por la mente, no importa, con ilusión, porque cuando hablamos de los sueños de una persona, no solemos hablar de las pesadillas, sino de aquellas cosas que le traen ilusión a su vida. El Espíritu Santo así quiere seguir soplando en nosotros. Compartamos nuestras vivencias, como ya mencioné, lo que hemos visto y conocemos, eso hablamos, dice Jesús. Pues usa las redes sociales para hablar de tu relación tu relación de cada día con Él y de cómo Él actúa en tu vida. Es un testimonio potentísimo que podemos dar y es una ayuda y es un soplo que ofrecemos también a esta sociedad líquida. ¿Estamos dispuestos o estemos dispuestos a desechar nuestros planes en favor de los suyos? ¿Qué harás las próximas vacaciones? ¿Quién decide sobre tus vacaciones? No digo que te pongas a preguntar al Señor si quieres el traje liso o de rayas, ¿no? Pero las vacaciones son una oportunidad increíble, el tiempo que tenemos libre para renovarnos ofreciendo nuestros servicios, inscribiéndonos en proyectos, apuntándonos en iniciativas, porque eso nos va a dar una mayor libertad como nunca antes. Aumentamos, por último, nuestros tiempos de oración, de diálogo con Dios y de franqueza, de gemidos, buscando su presencia hasta que algo empiece a gemir en nosotros. Recordamos, ¿no?, la expresión de Pablo en Romanos.
con gemidos indecibles intercede desde nosotros el Espíritu Santo. Disfruta, en definitiva, de que Él sí sabe de dónde viene y a dónde va. Y hay una última diapositiva, con esto finalizamos, que es una reflexión también en clave práctica de nuestra actitud hacia este mundo global y líquido. El mundo que nos cobija ha extendido la idea de que cada forma de pensar tiene derecho a ser escuchada. Lo repiquetean cada día en los medios, en todo el mundo, y en ello estamos incluidos nosotros. Nosotros no somos los protagonistas, pero el mensaje que vivimos y experimentamos sí es un mensaje que el mundo necesita escuchar, despertando al ser humano con el deseo de conocer más allá de lo que nos enseñaron nuestros padres. Y os aseguro que aunque cada uno tenga cierta noción de cristianismo o de religión o de lo que representa la historia occidental, la Iglesia tiene sus ideas, sus prejuicios, o Dios o no Dios, desconocen por completo la gran experiencia que es precisamente la vida del Espíritu en nosotros. Intenta erradicar esta sociedad toda clase de intolerancia y violencia. Lo consigue, no lo consigue, hay otro tipo de intolerancia, hay otro tipo de violencia y de segregación contra toda clase de minoría. Hoy hay menos trabas que nunca para compartir el Evangelio y llevarlo aún a las zonas más incómodas u hostiles del mundo. El mundo no quiere escuchar, no es verdad. Hoy en día es mucho más fácil hablar de Jesús que cuando yo era joven, aquí en España, os lo aseguro. Entonces, no, vete con ese cuento a otro. Hoy en día tú empiezas a explicar cómo has vivido a Jesús, qué está obrando el Señor en tu vida. Te empiezas a abrir, como Pablo, para que no penséis más de lo que veis en mí o oís en mí de una forma franca, tus experiencias, ya que el mundo busca experiencias. Y esto es un río de agua viva, es un agua que refresca y es un algo que las personas anhelan en su corazón y es una oportunidad que debemos aprovechar. Jesús hoy es conocido de nombre por todo el mundo y la globalización, posmodernismo nos está dando la oportunidad de presentar al Jesús verdadero, de recuperar a principios de siglo, ¿no? Que si Jesús era judío, se redescubrió que Jesús era judío. Y luego se han redescubierto muchas cosas. Ha habido mucha crítica hacia el cristianismo que nos ha ayudado precisamente a desempolvar un poco más al verdadero Jesús, al que todo el mundo tiene admiración. Es difícil encontrar Bertrand Russell, uno de los pocos, ¿no? ¿Por qué no soy cristiano? Pero muchos en el fondo sienten una admiración y una proximidad a Jesús cuando a lo mejor están rechazando la iglesia, la tradición, la teología. Pero saben que hay algo diferente en Él. Y ese algo diferente Él nos lo ha concedido. Aquel que aunque no sean plenamente conscientes es anhelado por todas las personas y en todas las culturas. Así que permitamos que el Espíritu Santo sople, fluya y se infiltre a través nuestro en todos los recovecos de la sociedad líquida. Os animo a que veamos esta situación con la seriedad que conviene y que ante, digamos, el huracán que a veces representa, que intenta derribarnos, intenta desproveernos de los absolutos y las certezas que tenemos, eso sí, de la palabra, de la experiencia cristiana, de la esperanza que ofrece el Evangelio, no las hemos de soltar, pero que a la vez lo veamos como una oportunidad para, más que nunca, ofrecernos a una sociedad que está buscando a tientas y que nosotros, como en una neblina, ¿no?, a esa mano que se extiende buscando algo, podamos tomar la mano y llevarles a buen puerto, como diría la palabra. Nos ponemos de pie y tenemos una oración. Señor, te damos gracias por lo muchísimo que tú nos has dado. Desde que te conocemos, Señor. Algunas cosas las tenemos a veces tan trilladas que pueden
resultar irrelevantes o las podemos olvidar. Pero Señor, tú en el fondo nos has dado una vitalidad interior por tu Espíritu y tu presencia que enriquece nuestra vida a cada nuevo paso y a cada nueva situación. El peso de gloria que en nosotros se acumula, se revivifica, es tanto mayor cuanto más nos acercamos, Señor, al día de reencuentro contigo. Y por eso, Señor, queremos una vez más mirar el lamento, el quejido, la llamada de auxilio de este mundo que llamamos el mundo de afuera, para, Señor, en vez de simplemente cobijarnos nosotros a puerta cerrada de la tormenta, podernos ofrecer con seguridad, firmes en ti, sabiendo que tú no nos abandonas y conociendo que tú eres la experiencia mayor que podemos compartir con este mundo, que tú nos ayudes siempre a revitalizar y a revivir esta bendición de tu parte. Nos ponemos en tus manos, por eso te hemos adorado hoy, por eso te hemos agradecido todo lo que has hecho y por eso no lo queremos guardar para nosotros mismos, sino revertirlo, ofrecerlo, extenderlo a este mundo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues no sé si queda nada más que desearos una semana llena de ventiscas del Espíritu Santo, que el Señor os bendiga y os enriquezca en todo.